Hola, bienvenidos al especial de la Semana del Terror. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un especial de Primerizo Podcast. Y bueno, es la Semana del Terror en iVoox, así que decidí participar en esta iniciativa. Como saben, generalmente nosotros nos dedicamos a podcasts más de paternidad, más a entrevistas con papás primerizos, más a contarles mis aventuras, pero pues ya estamos a unos días de que sea Halloween y se presta la fecha, y aparte, ni bien pasa Halloween y al siguiente día para México es el Día de Muertos, una fecha muy especial para todos los mexicanos, donde se habla mucho de nuestra cultura, de nuestras raíces, así que no hay un mejor momento pues para hacer un podcast como este. Les quiero confesar que lo que a continuación les voy a narrar son vivencias que son verdaderas, que no son exageradas, que son sinceras. Antes de entrar en tema, recuerda suscribirte. Nos encuentras en Facebook como Primerizo MX y en Instagram como Primerizo_pod. Así que ya sabes, empieza a seguirnos. Este podcast se sube a iVoox, se sube a Anchor y se sube a Spotify. Así que si te agrada el especial, te invito a que nos sigas también en nuestros podcasts habituales de paternidad, si es que ya eres papá, y si no, pues recomiéndanos. Así que con la luna de octubre hoy iluminando la medianoche, pues comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado dónde te sientes seguro? Yo creo que el lugar más seguro para todos nosotros es nuestro hogar. Siempre y cuando no vivas en la mansión Nyack, ¿no? En Nueva York. Si no han escuchado de ella, es una mansión. Y esta mansión legalmente está embrujada. ¿Por qué digo legalmente? Porque unos jueces la declararon así. Rápidamente unas personas la adquirieron, compraron esta casa y de repente empezaron a pasar cosas muy extrañas. Demandaron a la persona que se las vendió y después de un juicio muy largo se determinó que esta casa legalmente estaba embrujada. Así que siempre hay que investigar bien a dónde vamos a llegar a vivir, ¿no? ¿No creen? Pero las casas embrujadas no son cosas solamente de las series, como en American Horror Story, o de las películas, sino en mi país, en México, hay 3 casas que a lo mejor no son tan conocidas como la casa de Cañitas, pero que se consideran que están muy embrujadas. Les digo algo, empiezo a contar estas cosas y los perros se ponen algo inquietos, están por aquí cerca, entonces a lo mejor se cuela por ahí algo de sonido ambiente, ¿no? Digo, creo que es bueno para alimentar el suspenso del podcast. Retomamos, como les decía, hay 3 casas muy embrujadas aparte de Cañitas, que creo que es la más popular, pero no es de las más embrujadas, en la Ciudad de México. La primera casa es una casa que se le conoce como la Casa de las Brujas. En esta casa vivió una curandera, bruja, por así decirlo, que se le conocía como Pachita. Ella operaba con las manos, supuestamente, y pues curaba a la gente, ¿no? Hacía desde operaciones al intestino, al hígado, al corazón, a los ojos. Políticos, artistas y gente muy famosa la iba a visitar. Entonces se dice que en estas casas se escuchan gritos, se ven sombras. Si a ustedes les interesa esto, pueden investigar un poco más. También se encuentra la casa de la tía Toña. Se supone que en esta casa vivía una señora que era alcohólica, recogía niños de las calles y bueno, a estos niños supuestamente ella los ayudaba, ¿no? Pero los obligaba a robar y con el dinero que le daban, pues ella compraba su alcohol, sus vicios, obviamente los maltrataba. Se dice que en la casa de la tía Toña se escuchan por las noches gritos desgarradores de niños. Y por último, la casa Moira, que dice que es una casa que de vez en cuando atrae a algún incauto que pasa por ahí y escucha ruidos. Y en esta casa una persona apareció ahorcada. Dice que si tú eres víctima de estos ruidos,
y vas caminando hacia ese lugar, poco después te encuentran, pero te encuentran colgando del techo o ahorcado. Entonces las casas no son el lugar más seguro que podemos tener, o así lo creemos. Y lo digo porque las vivencias que les vengo a contar sucedieron en la seguridad de mi casa. Cuando yo era niño, estamos hablando de quizás unos 8 o 9 años, pues como niño tienes mucha imaginación. Y yo recuerdo la época de Muertos como una época que me gustaba mucho, porque yo crecí con mi abuela. Y mi abuela, la señora Amparo, que en paz descanse, ella siempre comenzaba con la tradición, como lo dicta aquí en México, que desde el día 29 de octubre comienzan los preparativos para el Día de Muertos, que es el día 1 y 2 de noviembre. El día 29 se empieza a montar al altar, se ponen veladoras, se pone un vaso de agua y se empieza con esa tradición. Las abuelitas acostumbran ir al mercado, a los tianguis, a buscar los ingredientes pues para comida típica, ¿no?, de esta fecha, que es el mole, el chocolate. Las abuelitas, al menos las abuelitas de mi época, eran mucho de hacer ellas su propio mole, que es una pasta con diferentes ingredientes que lleva diferentes tipos de chiles, para los que no son mexicanos y escuchan esto, el cual tiene una elaboración pues muy laboriosa, pero el resultado es una comida muy rica. Se acompaña con carne de guajolote, con carne de pollo, con carne de cerdo, con tamal, dependiendo la región. Y bueno, es muy bonito el Día de Muertos porque hay mucho colorido. Hay flor de cempasúchil, hay flor de borla, hay flor de muerto que le llaman, hay flor de campo. Estas flores despiden unos olores muy ricos, que combinados con el aroma de las frutas que se ponen en el altar, las frutas de la temporada como lo son el tejojote, el níspero, la mandarina, la calabaza, el chocolate, impregna de un olor las casas, las escuelas, las calles, las habitaciones, los panteones, un olor muy rico, un olor muy característico y que te puede generar cierta nostalgia, ¿sabes? Entonces, a nosotros desde niño nos enseñan que hay que poner el altar, porque el altar es una forma de recordar a nuestros antepasados, pero nunca nos cuentan todo el trasfondo espiritual que puede haber en este ritual, ¿no?, de recordar a los nuestros. Se supone que en estas fechas ellos en espíritu o en alma, como le quieras llamar, vuelven, están con nosotros. Es la época en la que como que se abre, ¿no?, un portal, y ellos pueden venir del mundo de los muertos a visitar a los vivos y a convivir con nosotros. En muchos lugares de México acostumbran ir a velar al panteón, cenar en el panteón o comer en el panteón, platicar las historias de todos los tíos, abuelos, sobrinos y aquellas personas que ya no están dentro de la familia, y se pone una fotografía de ellos en el altar. Para los que vieron Coco, más o menos es algo así, ¿no? Entonces, retomando, yo desde que tengo uso de razón, pues hacía todo esto, pero no entendía el por qué. Les quiero confesar que yo no conocía a mi abuelo. Yo lo conocía en fotos, ya a cierta edad, pero no sabía yo cómo él era de joven, ni cómo él era cuando falleció, ¿no?, ya de grande. Tenía yo una foto en la sala que siempre veía, y esa foto era la que estaba ahí, pues esa era la imagen que tenía yo de mi abuelo. En ese día, precisamente ya cercano al Día de Muertos, creo que fue un día 31 probablemente, porque mi abuela apenas estaba preparando el mole. Ya estaba la fruta, ya estaba la caña, ya estaban algunos dulces que hacen con frutas y un tipo de caramelo que se hace a base de panela. Aquí en México se endulza la fruta y se pone en el altar. Entonces todo eso ya estaba colocado, solamente faltaba el mole y faltaba el copal, que el copal es un tipo de incienso que se pone en el altar, que supuestamente sirve para guiar a los muertos, aparte de las velas
y el cempasúchil, y estaba todo puesto, ¿no? La cerveza, el mezcal, los cigarros, la imagen del santo, la imagen de ¿cómo se llama? De mi abuelo. Pero resulta que a mi abuela se le olvidó el copal y quería más carne porque vagamente recuerdo que alguien nos iba a ir a visitar, algún familiar que venía, no sé si de México o de Puebla o del pueblo de donde es mi abuela, la verdad no lo recuerdo bien, pero alguien nos iba a visitar. Para entrar en contexto, mi abuela tenía varios hijos varones, son específicamente 4, solamente 2 estaban en la ciudad, pero son épocas familiares y también época de mucho trabajo, entonces pues no creo que ellos fueran a visitarnos. En la casa donde yo vivía había un patio grande, había una cochera, y rentaban unos hermanos, ¿no? Hasta el fondo de la casa. ¿Por qué? Porque cuando mi abuelo fallece, mi abuela se hace cargo de la casa, entonces al tener una casa tan grande, empieza a rentar cuartos. Para esto retomo, yo no conocía a mi abuelo, entonces mi abuela me dice, ¿sabes qué? Se me olvidó el copal, tengo que ir a comprarlo, para que no vayas, porque en estas épocas de otoño, en mi estado, que es Oaxaca, el clima es muy variable, de repente hace calor, luego frío, luego llueve, luego otra vez calor y luego otra vez frío, ¿no? Entonces es muy fácil que te enfermes y yo de niño era muy enfermizo. Me dice, quédate jugando, estaba yo en el patio, pero no vayas a agarrar nada del altar. Me dice, la fruta la tengo contada, todo lo tengo contado. ¿Por qué lo dice? Porque a mí me gustaba mucho el dulce de pera, como niño te llama el dulce de guayaba, te llama los chocolatines que ponen, te llama la mandarina, ¿no? Probar el mole, a ver qué tal quedó, ¿no? A lo mejor pellizcar un poquito del pan de yema, que es un pan muy delicioso. Entonces yo tenía como que esa encomienda de no ir a tocar el altar y de quedarme quieto jugando, ¿no? Y así lo hice. Me despedí de mi abuela, ella se fue. El mercado no está a más de 5 minutos caminando, son unas cuantas cuadras y de regreso. Así que yo me quedé en la seguridad de mi casa jugando en el patio, y enfrente estaba el cuarto donde se pone el altar, un altar que era muy grande. Y ahí fue el primer momento en que yo de niño me di cuenta que las casas solas no son tan seguras y que los días de muertos son días muy sagrados. Y bueno, yo estaba jugando y de repente se siente un silencio muy, pues muy raro, ¿no? Porque en todas las casas hay ruidos, el ruido de las aves, el ruido de los perros, el sonido de los autos al pasar. Algún sonido ambiente debe de haber en una casa, estamos de acuerdo. Pero de repente hubo un silencio extraño que a mí me hace alzar el rostro. Yo jugaba con unos carritos y entonces claramente escucho el caminar de unas botas. Para mí no era algo extraño, porque como les decía, habían unos hermanos que rentaban en la casa y uno de ellos ocupaba botas, ¿no? No botas de trabajo, sino botas tipo vaqueras, ¿no? Entonces ese característico sonido del tacón, ¿no? Cuando irrumpe en el pavimento. Pero yo conocía muy bien a estos hermanos, físicamente los reconoces aún viéndolos a unos 15 o 20 metros, y yo veo a una persona completamente distinta a ellos dos. Veo una persona de estatura media, de piel clara, ataviado con unos jeans negros, con unas botas, con una camisa, con una chamarra como para el frío, de las que traen, le llamamos aquí el borrego, que es como
una felpa que traía afuera, ¿no? Que le rodeaba pues parte de la solapa, el cuello para proteger el frío, y un sombrero negro, un sombrero grande. Esta persona veo cómo cruza de la puerta de la casa y se dirige exactamente hacia el altar. Les recuerdo que tenía 8 o 9 años, pero yo sabía qué es lo que estaba yo viendo. Veo que esta persona se acerca al altar, toma una manzana, se sale, cruza por enfrente de mí y se dirige hacia la parte de atrás, hacia donde está la cochera. Ahí había sembrado un árbol de naranja agria. Esta naranja nosotros la ocupamos pues para ponérsela a veces al caldo de res, para hacer algún tipo de especiado ahí con chiles y con cebollas para comer. Pero es una naranja que, como se dice, es como un limonzote, ¿no? Es un limón, parece un limón gigante. Cuando lo cortas se ve como una naranja, pero su jugo es ácido, no es dulce. Entonces es lo más cercano al limón, ¿no? Que pueden imaginarse aquellos que no lo han probado. Entonces yo veo cómo se va a sentar ahí y se empieza a comer la manzana. En tu inocencia de niño y en el no saber qué pasa, tú no te imaginas, es un ladrón, es alguien que se metió a la casa y viene a robar. No, lo primero que pasó por mi mente fue, me van a regañar y me van a dar una tunda porque van a pensar que yo me comí la manzana, ¿no? Cuando me acababan de decir, cuidadito, vas y agarras algo del altar porque lo tengo contado. Entonces ahí entra como que esa inocencia, ¿no? Que tenemos de niños. Así que no transcurren ni unos segundos cuando escucho el sonido de la llave entrar por la puerta y el característico ruido de que alguien está abriendo el portón. Y efectivamente era mi abuela, que acababa de llegar del mercado y pues traía su bolsita de mandado y sus cosas. Entonces yo me paro, voy y le digo, abuelita, yo no fui, te juro que yo no fui, fue el señor que se metió y agarró una manzana. Pues como es lógico, un adulto, pues lo primero que piensa es, se metió un ratero, se metió un ladrón. Y mi abuela se va al altar. Y ahí es donde me doy cuenta que también los abuelitos cumplen lo que dicen. Sí tenía contada la fruta. Mi abuela empieza 1, 2, 3, 4, empieza a contar todas las manzanas. Y se voltea y me dice, ¿estás soñando, chamaco? Aquí están todas las manzanas completas. Le digo, no, es que un señor que venía vestido así, ya está, ¿no? Sombrero, vaqueros, botas, chamarra, güero, se metió aquí, agarró una manzana, se fue para allá. ¿Hace cuánto? Apenitas. Y ahí va mi abuela, ¿no? Creo que agarró un palo de escoba o algo así, porque ella pensaba que era un ladrón. Y no vemos nada. Pero como la casa era grande y el sentido de protección de las mujeres es tan enorme, que le empieza a gritar a los chicos, ¿no? Y uno sale y dice, ¿qué pasó? No, pues que parece que se metió un ratero, y lo empiezan a buscar por toda la casa. Cuarto por cuarto, habitación por habitación, y nada, absolutamente no encuentran a nadie. Mi abuela me cuestiona si no era el otro hermano del chico que vivía ahí, que estaba durmiendo. Van a verlo y no, pues él durmiendo con su camiseta, un short, ¿no? En una hamaca, ¿no? Y descansando porque había llegado del trabajo. Y pues como que no me cree. Y me dice, pues, estás inventando cosas, mejor vente, le ayudo con el copal. Empezamos a terminar todo lo que es para el altar. Mi abuela con esa duda, me acuerdo que cerró con tranca los cuartos y nos fuimos a descansar. Y la historia se hubiera quedado ahí y no hubiera tenido nada de misterioso si no es por el otro día cuando vamos al mercado temprano. En la casa de al lado, mi casa era de una sola planta, la de al lado era de 2 plantas. Ahí vivía una señora que conoció a mi abuelo y que conoció
a mis tíos de jóvenes. Tenía yo 2 tíos que no estaban en el estado. Uno que estaba en el estado de Toluca trabajando y otro que estaba en Estados Unidos trabajando, ¿no? El tío que se va por el sueño americano. Entonces, esta señora le dice a mi abuela: señora Amparo, dice, ¿por qué es así? ¿Por qué no me dijo que su hijo regresó de Estados Unidos? Y mi abuela se queda extrañada, así como que, no, mi hijo no regresó de Estados Unidos, él está trabajando ahí. No, si yo lo vi ayer, dice, ayer a tal hora, dice, ¿no? Yo estaba en la parte de arriba de mi casa, donde tengo el cuarto de lavado, estaba yo lavando y lo veo, ¿y qué creen? Vestido de negro, con sus botas, con su sombrero, con su chamarra de borrego, le dicen, y llevaba una manzana o una pera, no sé, algo llevaba, dice, porque no logré distinguirlo bien. Se recostó bajo el árbol de naranja agria y estaba comiendo. Incluso le hablé y al principio parece que no me escuchó. Y cuando le vuelvo a hablar más fuerte, él solamente levanta la mano. Dice, entonces de ahí yo ya terminé, agarré mis cosas, me metí. Y dije, voy a prepararle a Panchito, que así le decía a mi tío que se llama Francisco, le voy a preparar a Panchito algo para que venga a saludar, para que venga a comer, porque Panchito tan bueno, tan bromista, tan alegre. Y la cara de mi abuela, yo la vi desencajada y la vi blanca, pálida, porque para ella no pensaba en nada paranormal. Ella pensaba en que realmente alguien se había metido a la casa. Y créanme que mientras les cuento esto, siento la piel de gallina, como la primera vez en que vi el rostro de mi abuela, que alguien más aparte de mí le decía que había visto exactamente lo mismo, y sabía yo que no lo había inventado y que lo que había visto era de verdad, era real. Entonces, pues regresamos a la casa y mi abuela empieza a buscar todas sus cosas de valor, todo completo, nada faltaba. Otra revisada, se va a ver si no había rastros de fruta en el árbol de naranja agria, todo bien. Y bueno, pues se queda con esa duda y me dice, ¿sabes qué, hijo? Siempre ponemos la misma foto de tu abuelo en el altar. ¿Por qué no la cambiamos esta vez? Ok. Y fue a traer unos álbumes que tenía ella guardada. Ya saben, esos álbumes grandotes de las abuelitas, ¿no? Con fotos. Y empiezo a ojear y empiezo a ver varias fotos de mi mamá, de mis tíos, yo cuando era más pequeñito. Y oh sorpresa, de repente hay una foto de mi abuelo vestido con unos jeans, con unas botas, con un sombrero y con una chamarra igualita, que encajaba completamente a la descripción de lo que yo había visto. Me acuerdo que volví a sentir otra vez ese silencio incómodo en la habitación. Mi abuela saca esa foto, la pone en el altar, me dice, agarra tus cosas, salimos, encarga el altar con los vecinos, tomamos un taxi, llegamos a la terminal de autobuses y me dice, vamos a ir a dejar flores al panteón para tu abuelo. Y así fue como yo me di cuenta que ese día yo había conocido a mi abuelo. No sé si mi abuelo era consciente de que yo estaba ahí o si solamente fue esas casualidades raras que se dan en estas fechas. Así que a partir de ese día, cada año, sin falta, en estas fechas, yo visito la tumba de mi abuelo para que él pueda siempre encontrar su camino a casa.
Y es que la verdad estas cosas son muy fuertes, no sé ustedes, pero son muy fuertes. ¿Por qué? Porque hace un año mi abuela ya no está. Y creo que lo que viví de niño fue algo muy padre porque me acercó mucho a esa tradición. Y déjeme decirle que a pesar de lo que me ha pasado, porque falta otra historia más, he aprendido a querer y a abrazar esta tradición mexicana, a respetarla y a entender que a veces nos van a pasar cosas inesperadas, que vamos a estar en el lugar a lo mejor menos adecuado, pero que si tú alguna vez llegas a escuchar algo, a ver algo, a sentir algo, ese algo te trae un mensaje. Así que analízalo, medítalo y trata de entender qué es lo que te quieren decir, pues ahora sí que tus antepasados. Y bueno, vamos ahora con el siguiente relato. Este me pasó ya de adulto, no tiene mucho realmente, es hace unos días, y precisamente me pasó ahora en la casa donde actualmente vivo. Aquí en la casa donde actualmente vivo, pues es una zona muy tranquila, está lejos de la carretera, no se escucha mucho ruido, solamente los perros, algunas ovejas que pasan, toros, puede ser algunos loros, motos quizás, carros, porque es una zona ya semirural, por así decirlo, y pues hay ruidos que a veces pues parece que te buscan. Y sobre eso trata la siguiente historia. Pasa el tiempo y tú creces y ya traes esta tradición muy arraigada, como es mi caso. Yo me busco todos los programas, los eventos culturales que van a haber. Me gusta poner el altar, me gusta ir a las muerteadas o a las calendas o a las comparsas. Te lo explico muy rápido. Hay música, se baila, la gente se disfraza de Catrín, de Catrina, de algún político, de algún artista, de algo que esté pasando en la comunidad, ¿no? Para dar un poco de miedo. Parecido al Halloween, pero generalmente van a abundar esqueletos, ¿no? O quizás La Llorona, o leyendas muy, muy mexicanas. Hay mucho colorido en estas, digamos, procesiones. Y pues se visitan a los panteones y te vas acostumbrando, ¿no?, a todo esto. Pero como te decía, en algún momento el misterio va a llegar a tu vida. En su momento me llegó a mí de muy niño. Y ya de adulto, ya de papá, el misterio volvió a irrumpir de una forma distinta en mí. De una forma más tenebrosa, de una forma un poco más macabra. Porque esta vez no era un familiar. Esta vez era un grito que irrumpía la quietud y la tranquilidad de mi casa. ¿Y por qué les digo que un grito? Acababa de pasar mi cumpleaños. Ahora sí que recién terminaba la fiesta, casi. Yo me acuerdo que estaba durmiendo y de repente una sensación extraña me despierta abruptamente. Escucho un ruido que me hace a mí levantarme, salgo de mi cuarto y entonces, al estar en la segunda planta, que no está techada, se ve la luna, se ve una luna brillante. De repente escucho una llamada de auxilio. Escucho un grito desgarrador de un niño pidiendo ayuda, específicamente de una niña pidiendo ayuda. Era un grito tan fuerte, tan penetrante, tan claro, pero a la vez tan ilógico porque era de madrugada. Y con
tantas casas alrededor, el que nadie prendiera sus luces, el que solamente yo lo escuchara, era algo que no era normal, era algo muy extraño. Era un grito tan inquietante que a mí me puso muy alerta. Y lo primero que hice fue buscar un bat que tengo de fierro. Y yo dije, aquí le están haciendo algo a alguien, o se metieron ladrones a una casa, o se metieron a secuestrar a un niño, o están abusando de una niña. Digo, en ese momento te pasan muchas cosas, más como papá, ¿no? Como que piensas muy emocional en ese momento, más porque estás escuchando la voz de un infante que pedía ayuda, que gritaba ayuda. Y me meto a mi cuarto, saco el bat y despierto a mi pareja y le digo, ¿escuchas eso? Y ella me dice, sí, lo escucho, ¿qué está pasando? Digo, no sé, pero mira cómo grita, tengo que hacer algo. Cuando yo salgo, obviamente todavía adormecido y sin entender bien lo que está pasando, hay otro ruido que de repente irrumpe en esa fría madrugada, y es el ruido de los gatos cuando se erizan y se ponen en alerta, como para pelear, ¿no? Ese maullido de advertencia. Y el detalle es que no solamente escucho a mi gata, que por cierto la busco y no la veo, sino escucho a varios gatos. Y cuando les digo varios gatos, creo que eran entre 5 o 6 gatos. Y también escucho a los perros. Hay una perra callejera que se duerme en la puerta de la casa, en el portón del garage. Y también está mi perra que estaba ladrando, aullando, muy agresiva, viendo hacia la calle, por así decirlo, ¿no? Como ladrándole a la pared. Y yo quiero abrir una pequeña puerta que divide el segundo piso con la escalera, y la perra se pone ahí y no me deja pasar, y ladraba y ladraba y ladraba, y no solo ella, sino escuchó el ladrido de varios perros. Entonces imagínense la escena: en la madrugada, los gatos maullando como queriendo pelear, en alerta, y los perros con un escándalo brutal. Y yo seguí escuchando ese grito desgarrador de ayuda. Y era un grito tan fuerte que de repente sentí como un escalofrío, y acto seguido un poco de miedo. Un miedo a lo desconocido, porque en mi cabeza alguien estaba haciendo algo a otra persona y no sabía si esa persona podría estar armada, si podrían ser más, pero yo estaba dispuesto a ayudar, porque mi sentido de paternidad me decía que tenía que ayudar a esa niña, a esa persona que gritaba tan fuerte, tan penetrante y tan desgarrador. Y justo antes de salir, la sabiduría de la mujer con la que comparto mi vida, la sabiduría de mi esposa, me dice: no salgas. Y yo, ¿cómo no voy a salir si ¿qué no escuchas? Y me dice, ¿qué no te has dado cuenta? Entonces observo hacia arriba y veo al gato que siempre le viene a hacer maldad a mi gata, arriba de mi techo, erizado, maullando hacia la calle. A mi gata, que no se lleva bien con este gato, también maullando hacia la calle. A 2 gatos más de los vecinos de enfrente, en mi techo, maullando hacia la misma dirección. A la perra callejera, maullando, ladrando
y gruñendo hacia la misma dirección, y mi perra igual, y a los demás perros, ¿no?, de la calle. Y entonces me entra un escalofrío, que justo me acaba de volver a entrar al contarles esto, y me pongo a pensar, ¿por qué solamente nosotros dos estamos escuchando esto? ¿Por qué si hay tantas casas alrededor no han prendido sus luces? ¿Qué está pasando? Veo el reloj y son las 3 de la mañana. Así que le hago caso a mi esposa, no salgo, cierro la puerta y en cuanto la cierro, los gritos cesan, los gatos terminan de maullar de forma gradual, los perros se calman y vuelve a llegar ese silencio incómodo, ese silencio diferente, y yo no puedo dormir porque sé que me acabo de enfrentar a lo desconocido, algo que no puedo controlar, algo que no sé decirles qué era, si era un fantasma, una aparición, una pareidolia, una psicofonía, no sé qué rayos era, pero esto no era de aquí. Me duermo, a qué horas no lo sé, pero al otro día me doy de investigador, ¿no? Y le pregunto a todos los vecinos y todos me dicen, escuchamos a los gatos, escuchamos a los perros, pero no escuchamos gritos. Incluso me voy con el vecino de la casa al punto donde yo identificaba más cercano estos gritos y me dice, escuché perros, escuché gatos, vecino, pero no escuché gritos. Y la cosa es que nadie escuchó gritos. Así que lo único que me queda es ir hacia donde yo escuchaba los gritos, obviamente ya de mañana, ¿no? Y obviamente con el bat, ¿no? No iba a ir yo solo, ¿no? Y no encuentro nada, ni pisadas, ni rastros de pelea, ni de nada, o sea, todo tranquilo. Y tengo más dudas de lo que pasó realmente esa noche. Quizás tenía yo que escuchar eso por algo, no lo sé. Muy probablemente lleve en estos días una veladora y unas flores a ese lugar. Ya después me contaron que creo que por ahí vivía una persona que quizás tenía problemas con el alcohol, que ahí vivía una niña, que esta persona le pegaba muy feo, mucho. Quizás coincidió la fecha, la hora, el clima, no sé, con algo que pasó en algún momento en ese lugar, y yo solamente fui uno de las dos personas que pudo escuchar como esta psicofonía guardada en el tiempo de esta niña pidiendo ayuda. Entonces, pues a donde quiera que estés, niña, espero estés bien. Y si ya estás en un lugar mejor, espero que puedas descansar. Lo único que nos queda a nosotros los adultos es proteger lo más valioso que tenemos, que son a los niños. Si bien es cierto que estos temas nos pueden dar un poco de miedo y de terror, recuerden que no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos. Recuerden vivir estas épocas con la mente abierta. Sigan sus tradiciones, diviértanse, participen con la familia en la puesta del altar, porque nunca sabemos cuándo el misterio va a irrumpir en nuestras vidas. Que este Día de Muertos también coman mucho mole, mucho dulce, mucho pan, mucho chocolate. A los que tengan problemas del azúcar o de la presión, pues cuídense, por favor. Disfruten estos días con la familia, salgan, vengan a conocer México, si no son de México, vengan a conocer Oaxaca, a vivir esta tradición que es muy bonita. Y sobre todo, pues sean felices, pásenla bien, disfruten de esta vida que es la única que tenemos. Creo que esa es la mejor enseñanza que nos deja esta fecha.
Y pues esperamos nos podamos escuchar en la próxima semana del terror de Evox el próximo año. Ojalá sea así. Y pues a los oyentes habituales, nos escuchamos en el próximo podcast de Primerizo, otra vez de paternidad. Les quiero contar cómo vivió mi hija este Día de Muertos, donde la voy a llevar a una calenda, la voy a llevar a una presentación, la voy a llevar al pueblo de mis abuelos para que siga con la tradición. Y pues ya les estaré subiendo en el Insta algunas fotos. Igual tendremos por ahí un podcast sobre cómo la pasamos. Y bueno, disfruten su Halloween a quienes lo festejan. Disfruten su Día de Muertos a quienes también lo viven. En España la Noche de Ánimas, o los días de Todos los Santos también en algunos países. Y ya saben, pásenla de miedo. Y como siempre nos despedimos. Bye bye.